Juárez Lima, de Alianza para el Progreso, 4 minutos exactos para dar a conocer los aspectos que considere relevantes en sus planes de gobierno, las obras de impacto o gran envergadura para Paita. Señor Justo, 4 minutos. Bien, Alianza para el Progreso, su obra de impacto y de prioridad va a ser la educación. Implementar el proyecto educativo local de Paita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Convocando al Consejo Participativo Local Educativo. Tengo entendido, y he tenido 2 conversaciones, incluso con la señora directora que está aquí presente de la UFE, donde hemos comenzado a trabajar el tema de los centros educativos, de los PRONEIS, para que sean promocionados a centros educativos de estimulación temprana. Para que de esta forma los PRONEIS que sean promovidos a centros educativos iniciales pasen al Ministerio de la Educación. Yo sé que en Paita hay 63 centros educativos iniciales, PRONEIS, y que ya han pasado a la mitad para ser centros educativos iniciales. Pero lamentablemente el Ministerio de Educación no puede hacer uso todavía ahí porque no cuentan con su saneamiento físico legal los PRONEIS. Entonces, si ahora tenemos nosotros la misión y el compromiso de sanear físicamente los terrenos para que esos centros educativos iniciales pasen al Ministerio de la Educación, ya ellos verán por ello, y los PRONEIS que vamos a promover para que sean centros educativos de estimulación temprana van a ser por la municipalidad. Vamos a buscar los financiamientos para coberturar con los profesores que nos faltan. Sé que tengo un promedio de 20 profesores que faltan y algo más para la educación inicial, para la educación básica regular un promedio de 90 y para la educación básica especial 4 profesores. O sea, vamos a trabajar ese tema en educación. Le vamos a dar prioridad para que Paita en de aquí a unos 4, 5, 6 años tenga niños de calidad, tenga niños jóvenes que tengan otra visión para el futuro y que no sigan siendo los mismos de lo que somos ahora. Esto es la prioridad que hemos tenido en la educación. También en la salud preventiva. Si bien es cierto que está haciendo el Hospital La Mercedes de Paita, la municipalidad, a través de Alianza para el Progreso y quien les habla, haremos las gestiones correspondientes para que se implemente lo más pronto posible. Y también hemos visto ya las áreas, porque Paita se ha extendido bastante, hemos visto necesario que deben de haber postas médicas más cercanas a los asentamientos humanos, para de esta forma coberturar la salud, porque yo tengo entendido de que hay muchas enfermedades que ahorita no son tratadas a tiempo por falta de atención médica. Tengo entendido de que nosotros sí tenemos ese presupuesto para hacer estas postas médicas municipales. ¿Cómo? Y si no las tenemos, gestionaremos con terceros, con los propietarios, perdón, con los empresarios que explotan muchos recursos naturales de la provincia de Paita, que si bien es cierto tienen convenio directo en Lima, pero acá para la provincia de Paita también tienen que dejar algo, como se dice. Ese se llama un trabajo de previsión social, es una responsabilidad que tienen los empresarios, pero hay que tocarle la puerta y hay que conversar con ellos. Yo he conversado con ellos y muchos de ellos dicen que nosotros estamos hartos justo a apoyar, porque lo que queremos es que haya una mejor calidad de vida en la provincia de Paita. Pero muchos de los funcionarios y alcaldes que pasaron en la provincia no vienen por eso, acá vienen a golpear las puertas por otras cosas, no por eso. Y esto es lo que vamos a darle prioridad, a la salud, a la educación. También tenemos, como dijo nuestro amigo, el desorden en la provincia de Paita por los mototaxistas y todo. Terminar es muy importante, ya estamos viendo el área, que lo vamos a hacer un estudio técnico como debe ser. Bien lo hace la municipalidad, convenio con los transportistas, con el gobierno municipal, el gobierno regional, o del caso contrario es una concesión. Tenemos esa gran prioridad en el terminal de